Buenas, bienvenidos de nuevo a los videos que vendrían a ser un repaso para la materia de estadística. En este caso vamos a ver la unidad 2, varios de los conceptos y de las cosas a trabajar. Así que si les parece bien, arrancamos. Bueno, empecemos diciendo que en una muestra se obtienen los datos en bruto. Yo ahora les voy a explicar un poquito cómo se ordenan estos datos. Esto se hace a partir de una matriz de datos, la cual vendría a ser una exposición de números en los cuales en las filas se muestran los individuos con la información de interés. Después tenemos las columnas donde se muestran las variables y por último tenemos las celdas donde se muestran los valores de estas variables de los individuos de interés. ¿Qué pasa con estas columnas y tablas? Tenemos algo que se llama distribución de frecuencias. Esto es lo que hace o lo que nos ayuda es que nos permite agrupar, digamos, los datos de la matriz en tablas o gráficos. Así podemos resumir y ordenar de mejor manera toda la información y datos que acumulamos en nuestra evaluación. Hay distintos tipos de frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta, la cual consiste básicamente en la cantidad de veces que se repite una determinada modalidad en una variable. Por ejemplo, vamos a poner que en una estadística yo estoy buscando en una muestra mía, estamos buscando cuántas personas de 18 años hay en mi muestra. Entonces, lo que vamos a hacer es la suma de las frecuencias absolutas van a dar como resultado el número de observaciones de personas que tienen 18 años. Es decir, la suma de todas las frecuencias absolutas da el número total del número de observaciones que cumplen con esa modalidad. En este caso yo quería a las personas que cumplen 18. Por lo tanto, todas las personas que cumplen 18 vendrían a representar lo que son las frecuencias absolutas. Por ejemplo, en una muestra de 140 personas, 20 personas tienen 18 años. Por lo tanto, 20 vendría a ser la frecuencia absoluta. Después tenemos lo que serían las frecuencias relativas, las cuales son las frecuencias absolutas divididas por el número de observaciones totales, en total. Entonces, si habíamos dicho que teníamos la frecuencia absoluta de las personas que cumplen 18 era 20, vamos a dividirlo por 140, que era el número total de mi muestra. Bien, 20 dividido 140 da 0.14. Eso vendría a ser la frecuencia relativa en este caso. La suma de todas las frecuencias relativas siempre tiene que dar 1. Es el valor que corresponde. Bueno, continuando con las frecuencias, tenemos la frecuencia porcentual, la cual se calcula multiplicando la frecuencia relativa por 100. Esto como resultado nos da el porcentaje de las modalidades. En el ejemplo que estábamos trabajando, tendríamos que usar, por ejemplo, el 0.14 que mencioné anteriormente y multiplicarlo por 100. Esto nos da 14. Esto significa que el 14% de mi muestra tiene a personas de 18 años. Así que básicamente sería eso. La última frecuencia es la frecuencia absoluta acumulada, la cual se da por la cantidad de observaciones acumuladas hasta determinada modalidad de la variable. Estas se ordenan de menor a mayor y se utiliza también esta técnica para calcular la frecuencia relativa y porcentual acumuladas. Podemos usarlo en una escala ordinal de razón y de intervalo, pero no en una nominal. Es importante que lo tengan en cuenta. Y un último dato que quería contarles es que cuando hablamos del total de observaciones que hay en una muestra, esta se refiere con el número n, la letra n. Toma 21, escena 3. Bueno, si se va a comparar una determinada variable entre dos o más muestras, es importante tener en cuenta el tamaño de la misma, dado que si el tamaño de las dos muestras es similar, se puede usar la frecuencia absoluta. En cambio, si por el contrario el tamaño de las dos muestras es muy distinto, se puede utilizar las frecuencias relativas o las porcentuales. Bueno, continuando un poquito con lo que son las frecuencias de datos, es importante tener en cuenta que los gráficos son la mejor manera de expresarlos, dado que no solo podemos ordenarlos y analizarlos de mejor manera, sino que también se caracterizan o se destacan de las tablas porque tiene una mayor facilidad para interpretarse lo que dicen, porque está mediado bajo barras, símbolos, polígonos, etc.
Ahora voy a pasar a contar un poquito cuándo conviene usar un gráfico en determinada variable y cuándo conviene usar otro en otra determinada variable. En las variables cualitativas mediadas a nivel nominal, lo que se recomienda usar son los diagramas circulares, que ustedes seguramente los conozcan como las tortas, o diagrama de sectores de barras. Si estamos hablando de una variable nominal u ordinal, se utiliza el gráfico de barras. En el caso de las cuantitativas discretas, se utiliza el gráfico de barras o bastones. Y por último, si usamos variables cuantitativas continuas, se usa el histograma o polígonos de frecuencias. Así que nada, espero que les haya servido un poquito la información y se haya entendido un poquito a qué apuntaban esos conceptos. Así que nada, éxitos en los parciales.